día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos tu amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Otra vez te pregunto si es que quieres responder. Me amas. Satanás me ha pedido el alma de ti, mas no temas porque yo ya he orado por ti. Lo que pasa es que tienes llamado. Lo que pasa es que tienes llamado para servir. Aunque sé que es difícil a veces, pero es necesario el cuidar de la grey que una vez prometieron mis labios. Porque sé que 1000 veces lo harías si fuera un milagro. Imposible no es verte seguido de fuerzas que no tienes. Privilegio es servirme, pastor, como también lo mismo por siempre haré yo, tu buen pastor. Y para cerrar todo el tema de llamados que estamos viendo, el cual estamos reflexionando, en esta oportunidad quiero compartirte un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, es el final, donde ya Jesús, una vez resucitado, se ha encontrado con sus discípulos, pero ahora, vamos a decir, le toca el turno a Pedro de tener nuevamente, no solamente un llamado, una restauración, un nuevo encuentro con Jesús. Y dice la palabra de Dios, Juan capítulo 21, a partir del versículo 15. Cuando pues hubieron comido, Jesús le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice: apacienta mis corderos. De nuevo le dice por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice: pastorea mis ovejitas. Le dice la tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le preguntara: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces que te quiero. Le dice: apacienta mis ovejitas. Este es un hermoso pasaje porque encontramos a un Pedro cabizbajo, un Pedro desanimado, un Pedro que había vivido experiencias espirituales profundas, enormes. Él había visto, juntamente con Jacobo y Juan, a Jesús transfigurarse y a Moisés y Elías hablando con él
Tal es así que dijo, vamos a hacer rápido una enramada, hagamos una casita, hagamos una chocita donde nos quedamos acá y no bajamos más. No, esto es el sumum de la cosa. Pero bueno, fue una experiencia. Luego una noche, mientras estaban terminando de cenar, quizás alrededor de un fuego, Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que era él? Y escucha las respuestas de algunos de sus discípulos hasta que Pedro le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dice, bien Pedro, porque esto te lo reveló mi Padre. O sea, un hombre que recibía directamente revelación de Dios. Y también una noche cuando la tormenta arreciaba y estaban en la barca, juntamente con el resto de los discípulos, Jesús llama a Pedro y le dice, Pedro, ven. Él venía caminando sobre las aguas y Pedro sale de la barca y comienza también a caminar sobre las aguas. ¡Qué experiencia! Impresionante. O sea, un hombre de revelación, un hombre de milagros, un hombre de experiencias espirituales muy profundas, que en el momento crítico, en el momento de la crucifixión de Jesús, víctima del pánico, del terror, y niega al Señor 3 veces. Así que este Pedro desanimado, este Pedro de, por un momento, grandes experiencias y por el otro, de grandes crisis también, es llamado nuevamente por el Señor. La primera vez fue cuando él estaba pescando y de pronto su hermano Andrés le trae a Jesús. Y impresionado por el resultado de una pesca milagrosa, la cual no habían podido hacer nada durante la noche, reconoce que es pecador y finalmente sigue a Jesús. Así que este Pedro llega a ese momento, a ese tiempo, y seguramente muy similar a lo que nosotros también vivimos. Por un lado, grandes experiencias espirituales en distintos momentos de nuestra vida. Quizás el día de nuestra conversión o el de nuestro bautismo, el día que el Espíritu Santo nos tocó y comenzamos a sentir su llenura, su plenitud de una manera diferente. Aquel mensaje que transformó nuestras vidas, aquel llamado de Dios a servirle en distintas áreas, sea como maestro, sea como músico, director de culto, pastor, a estudiar y capacitarse. Todos hemos vivido estas distintas experiencias, pero también hemos vivido las de Pedro. Hemos vivido la crisis, hemos vivido el desgano, hemos vivido muchas veces el desengaño de nosotros mismos, promesas hechas a Dios incumplidas, cosas que nos han sucedido porque estamos en la misma condición que Pedro, la misma condición de hombre que Pedro estaba, viviendo en un mundo de crisis, en un mundo no solamente globalizado, donde las informaciones nos bombardean y las situaciones y todas las cosas que pasan, ahora una pandemia, en otros tiempos guerras, el año pasado en la zona de Armenia, este año ahora nuevamente en Israel vuelve a haber conflicto en Medio Oriente, situaciones de dolor, situaciones de inseguridad, de corrupción política, especialmente en nuestro país. Todo este tipo de cosas que vivimos y que muchas veces hacen que nuestra fe se ponga en el centro de nuestras dudas, ¿no? En vez de estar una fe segura, una fe firme, nuestra fe se ve bombardeada por preguntas que muchas veces no tienen respuesta. Y Jesús lo llama a Pedro y le dice, Pedro, vení. Y le hace una pregunta que le cala bien hondo a Pedro. Le dice, ¿me amas? Y creo que esto es lo que Jesús está esperando de todos y de cada uno de nosotros. No le preguntó cuánta fe tenía, no le preguntó si iba a la iglesia, no le preguntó si él cantaba todos los domingos o llevaba sus ofrendas. Le pregunta, Pedro, ¿me amas? Porque si me amas, tengo una tarea para vos. Y el amor que Dios requiere de nosotros
Es ese amor incondicional que Él también nos brinda a través de su Espíritu. Y es la gran pregunta para vos y para mí. Que hemos servido a Dios, que estamos sirviendo a Dios, que queremos servir a Dios, que nos gusta estar en la iglesia, en la comunidad de fe, que anhelamos volver a encontrarnos todos, cada día. De pronto el Señor nos sale con esta pregunta. ¿Pero me amás? ¿Qué es lo que amás? ¿El culto o a mí? ¿Qué es lo que amás? ¿Tu ministerio o a mí? ¿Qué es lo que amás? ¿Hacer la tarea que te satisfaga o a mí? Porque en el amor a Dios encontramos tres cosas fundamentales que la Biblia nos enseña. En primer lugar es el primer mandamiento. El primer mandamiento que Dios le dio al hombre, podríamos decir, al constituir a ese grupo de esclavos como nación, a Israel como un pueblo libre en el Sinaí. O sea, la base fundamental de la alianza, del pacto, es amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. No dice amarás la iglesia, amarás los cultos, amarás las actividades, amarás al Señor tu Dios. Y es la gran pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana. ¿Cuánto te amo, Señor? ¿Hay un amor genuino, verdadero por vos en mi corazón? Porque esa es la base, es el fundamento para que todo lo demás pueda ser edificado conforme la voluntad de Dios. ¿Cuánto amás a Dios? Tómate unos segundos y reflexiona en esto. En segundo lugar, no solamente el amor de Dios debe ser el fundamento y la base de nuestra relación con Él, sino que Jesús les dijo a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia a los mandamientos de Dios es el segundo punto importante para comprender el amor de Dios. Quizás te haces la primera pregunta: Señor, ¿te amo? Y uno dice: sí, Señor, te amo, amo a Dios. Pero ahora Jesús nos aclara un poco más el panorama. Nos dice: bueno, entonces si me aman, deben guardar mis mandamientos. Y acá ya nos empieza la cosa a tocar en nuestro corazón, nuestra conducta, nuestra ética, nuestra manera de movernos, nuestra manera de relacionarnos con las personas y de relacionarnos con Dios mismo. ¿Me amas? Obedece. Es la prueba que tenés, indubitable, de que amás a Dios, si obedecemos sus mandamientos. Es la prueba para nosotros y es la prueba también para otros, para hermanos, para hermanas, para aquellos que nos rodean, cuando nos ven obedeciendo los mandamientos de Dios. Sí, verdaderamente este hombre, esta mujer, este joven, esta niña, ama a Dios. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo nos recuerda en el capítulo 8 de Romanos, que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, conforme a los que con su propósito son llamados. Y aquí el tercer punto y clave también de esta reflexión. Porque vivimos experiencias y parecieran que nos generan más dudas, conflictos y crisis. Hay experiencias que nos tocan vivir en este tiempo que hacen tambalear nuestra fe, que de alguna manera nos hacen plantear una vez más si somos genuinos en lo que hacemos y decimos. Pero el apóstol dio la gran clave acá. Dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y acá podés, digamos de alguna manera, ver el espejo en el cual encontramos nuestra imagen, cómo nos afectan las cosas. Nos ayuda realmente, entendemos que todas las cosas traen un beneficio, aunque fueran difíciles de entender o incomprensibles, tristes o desagradables, en el momento, en el hoy, en el ahora. Pero el Señor nos dice a través del apóstol Pablo, todas las cosas van a tener algo que aportar a tu vida si amas a Dios. Por eso es la importancia que Jesús da a este tema y que el Señor mismo le da al ponerlo como el primero y más grande de todos los mandamientos.
Y aquel planteamiento que le propuso a Pedro en ese encuentro solitario en la playa. Me amas. Nos dice a cada uno de nosotros. Me amas. Y nos encomienda una tarea. Apacentar las ovejas. Y uno diría, bueno, a ver, yo no soy pastor, o sí soy pastor, y no es mi tarea. Sin embargo, es tarea de todos y cada uno de los discípulos. Apacentarnos entre nosotros, consolarnos, orar unos por otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros. No es una tarea específica de una persona o dos o tres en la iglesia. Es la tarea de todos. Es la tarea que tenés que aprender a hacer y es la tarea que también vas a ver que otros hacen con tu vida. Si logramos encastrarnos en un apacentamiento mutuo, donde mi hermano me apacienta y donde yo puedo apacentar a otros hermanos y consolarnos y sostenernos y orar unos por otros y socorrernos y atendernos, comprendernos y ayudarnos. Entonces la iglesia no solamente va a crecer, solamente vamos a afianzarnos espiritualmente, sino también numéricamente. Y muchos al ver esto querrán conocer al Dios que nos motiva, que nos mueve, que nos da esperanza. Por eso te animo en este tiempo a que te presentes delante de Dios. Busques la certeza en tu corazón de tu amor a Dios, no el de Él hacia ti, ya lo sabemos eso, pero nuestro amor a Él. Y una vez que encontramos el camino, una vez que reconocemos cuánto le amamos, entonces comenzá a servirle, apacentando, compartiendo, siendo como Jesús para cada uno de tus hermanos. Esta es la comunidad que el Señor nos llama a formar y a constituir. Que el Señor te bendiga. El querer como el hacer proclamando, entonando mi nombre. No por ganancias es un esfuerzo por fama, cuando está la sombra. Solo por mí, solo por mí. Dentro me amas.